Muy, pero muy, que muy buenas. ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidas, bienvenidos a Dojo de Mentalidad. Hoy aquí en una edición más, ya en esta temporada 1, episodio 26 de este programa de radio y podcast. Y aquí prestos y prestas, dispuestos y dispuestas para comenzar. Puertas del dojo abiertas. Momento de entrenar, gente, ¿sí? Y hoy con un programa que espero que sea más que de su agrado. Con un programa que creo que va a estar buenísimo. Con 4 bloques, como siempre, que son una bomba, puro TNT. Por un lado, el bloque 1, el bloque Japo, con 2 perlas de sabiduría de este país del sol naciente, ¿sí? De Japón. Por un lado tenemos Kotodama, ¿sí? Que es el poder de las palabras, ¿sí? Kotodama. Y Okuden, que es la transmisión profunda, ¿no? Esta cuestión de enseñanza tradicional, antigua, que se transmitía de corazón a corazón. Vas a ver que le vamos a meter ahí zoom y te va a encantar. Por otro lado, en el segundo bloque, ¿sí? Vamos a tener nuestro bloque de resúmenes de libros. Digamos, un resumen de libro fabuloso. Yo creo que, bueno, hoy nos metemos con un librazo. Nada más y nada menos que con Siddhartha. Este libro de Hermann Hesse, bueno, libros increíbles que tiene él, que he leído, por ejemplo, ¿no? El Lobo Estepario, ¿qué más? Demian. Bueno, tiene varios libros muy, muy buenos y este no es la excepción para nada. Un libro que te va a atravesar como la cultura, ¿no? Como un eje que atraviesa transversalmente todo lo que es, ¿sí? Un libro que te va a interpelar y te va a dejar muchísimo, ¿sí? En el tercer bloque, en el bloque de filosofía, hoy tenemos a una grosa. Tenemos a una grande de grandes, una filósofa, una pensadora, que se llama Simone Weil, ¿sí? Con un tema hermoso, que es la atención como forma de amor. Y ya para el final del programa, nos vamos a meter en el cuarto bloque, con un bloque de tópicos y otras hierbas, ¿sí? Con algo tan cotidiano como la sencillez, ¿sí? Hoy en este cuarto bloque tendremos el poder de la sencillez. Bueno, ¿qué te parece? ¿Está servida la carta? Menú abierto. Y bueno, ya sabes lo que viene. Vamos con el entrante. Vamos con este primer bloque. Las puertas del dojo están abiertas y es momento de entrenar. Qué placer poder arrancar de este modo este primer bloque, este maravilloso, hermoso, amado bloque Japo, este puente entre Oriente y Occidente que tenemos aquí en plena cumbre de San Martín de los Andes, ¿no? Aquí en la cordillera de los Andes, plena columna vertebral, nos ponemos muy, muy orientales. Plena columna vertebral de Latinoamérica, ¿sí? Desde aquí para todo el globo, para todo el mundo. Entonces, este bloque Japo, como bien te decía, digamos, y como vos bien sabes, hoy tenemos dos conceptos. Por un lado, Kotodama y Okuden, ¿sí? Tengas en cuenta que vivimos en una época donde, digamos, nunca hubo tantas palabras circulando, si se quiere, ¿no? Y quizás, solo quizás, puede que nunca haya habido tampoco, digamos, por así decirlo, tanta, digamos, transmisión real
tan pobre, ¿no? Digo, muchas palabras, mucha información y poca transmisión real sería la cuestión, ¿no? Porque, digamos, es evidente, más con todas las redes sociales, no solo el acceso a la información o la infoxicación, como bien me encanta ese término, ¿no? A esa cantidad exorbitante de información que te termina intoxicando de tanta que es, por eso infoxicación, ¿no? Intoxicación por información. Digamos, estamos en una era, en un contexto actual en el que seguramente ves un montón de contenido por todos lados, ¿no? Un montón de gente opinando, ¿no? Muchas opiniones, mucha gente hablando, mucha gente con frases de repente motivacionales del momento, ¿no? Videos cortos, reels, información, digamos, infinita, si querés, ¿no? Moebius, bueno, está más bien en su salsa. Y sin embargo, cric, cric, muchas veces, digamos, sentimos que algo falta, ¿no? Que algo está desconectado, ¿no? Something was missing. O no, digamos, como si hubiese muchísimo estímulo, muchísimo ruido, pero pocas nueces, pero poca profundidad. Y justamente por eso hoy, más que nunca, quería traer estos dos conceptos japoneses tan interesantes, porque uno habla de transmisión, ¿no? Okuren, y el otro habla de, digamos, el poder de las palabras, Kotodama, ¿sí? Entonces, digamos, son dos ideas profundamente conectadas con el poder, digamos, de las palabras, como te decía, la transmisión y la conciencia humana. Así que nos vamos a meter de lleno, gente. Primer concepto, entonces, Kotodama. Y como bien te decía, bueno, en aquella introducción que hicimos aquí hace unos minutitos, un minuto 40 segundos aprox, digamos, Kotodama es el espíritu de las palabras, el poder de las palabras, el alma contenida en las palabras. Fíjate qué hermoso este concepto tan antiguo de la cultura japonesa antigua. Hoy tenemos, pero bueno, un temazo. Así arrancamos, che. Imagínate lo que viene. Y digamos, te pregunto a vos, que siempre, obviamente, todos sabemos cosas diferentes, pero siempre hay alguien que sabe mucho más de algunos temas y algunas cosas, y está buenísimo. Me encanta descansar en eso y saber que siempre voy a poder aprender de ustedes, gente. Les hago una pregunta, ¿no? ¿Tienen las palabras el poder de crear o de cambiar la realidad? Bueno, dentro de, digamos, la tradición japonesa antigua, existía la idea de que las palabras no eran solamente meros sonidos, ¿sí? No eran solamente herramientas para comunicar información, ¿sí? Las palabras tienen, y se decía, tenían, ¿no? En esta profunda cultura antigua japonesa, digamos, se tenía esta creencia de que las palabras tenían fuerza, pero también dirección y por ende también impacto, ¿sí? Entonces, ahí la capacidad de modificar a través de todo esto, pues nuestros propios estados internos e incluso externos, y no solo los propios, sino también el de muchas otras personas, ¿no? En el devenir de la vida, si se quiere, a lo largo de tu vida, ¿no? Y digamos, las palabras no solamente describen la realidad, también ayudan a construirla, sin duda alguna, ¿verdad? Y un poco en la profundización de esta cuestión tan importante. La palabra sigue siendo mágica,
gente, ¿sí? Acuérdense que en la antigüedad esta cuestión ¿no? de los conjuros, de la magia, ¿no? Siempre en la magia hubo, digamos, estos spells, ¿no? Estos conjuros, estas maneras de decir, de nombrar, o ciertas palabras, ¿no? El poeta, porque es poeta, conoce palabras que vos conocés y que son parte de tu idioma y de tu cultura, pero sin embargo él logra conjugar las palabras de una manera tan particular, ¿no? Tan sutil, tan específicamente distinta de lo común de los días, de la sencillez de la realidad, ¿no? Del pasar de los días, que entonces evidentemente termina destacando. Un poema de repente le da la vuelta entera al mundo. Entonces, digamos, en ese sentido, profundizando, digamos, esto sigue siendo totalmente observable al día de hoy, ¿no? El impacto de las palabras. Y, digamos, además de que, digamos, es observable, digamos, también eso tiene que ver o se da, porque, digamos, el diálogo interno, digamos, siempre modifica la percepción, ¿no? Eso que nos contamos todo el tiempo. Y, digamos, es evidente que modifican las palabras, las emociones, ¿no? Las cosas que sentimos, nuestros estados de ánimos, modifica nuestra fisiología, ¿sí? Nuestra biología, modifican nuestra toma de decisiones, lo que hacemos, dejamos de hacer, ¿no? A través del relato, del propio autorrelato del cuento que nos contamos, ¿no? Esta es cuestión de que siempre destaco, ¿no? De qué es lo que una sostiene en su campo de oración, ¿no? En su pensósfera, digamos, y también, bueno, en la pensósfera general, también, ¿no? ¿Qué sostenemos en la sumatoria de las mentes y de los autorrelatos? Y a modo de ejemplo, por ejemplo, una persona que de repente repite constantemente, por ejemplo, no puedo, no sirvo, siempre fracaso, todo me sale mal. Bueno, termina literalmente moldeando una estructura mental alrededor de esas palabras. Y adivina qué, por arte de magia, sus resultados se ven en la realidad. Los resultados de lo que estuvo repitiéndose, de esa percepción que generó a través del autorrelato, ¿no? De las palabras que nombró, de esas imágenes a través de ese autorrelato que generó en su propia pensósfera, bueno, terminaron impactando en la realidad y terminan formando parte de su vida, ¿no? No importa en qué ámbitos, al fin y al cabo, ¿no? Si es en el ámbito individual, si es en el ámbito amoroso, si es en el ámbito profesional, digamos, termina sucediendo que realmente todo esto tiene un impacto más grande del que pensábamos. Y un poco haciendo, no sé, ejemplificando de manera cotidiana, por ejemplo, si pensás en algo simple, mirá, dos personas de repente atraviesan exactamente una misma situación difícil, ¿no? Una dice, digamos, esto me destruyó, ¿sí? Y la otra persona que atraviesa esta misma situación difícil, de repente dice, esto me obligó a crecer, ¿sí? El hecho fue el mismo, la dificultad para las dos personas fue la misma, ¿sí? El hecho es que la narrativa de las dos personas cambió completamente, diametralmente, y por ende terminó cambiando completamente la experiencia y el resultado de la experiencia que esas dos personas tuvieron a raíz de un mismo suceso. Y eso termina decantando en los rumbos que toma la vida de cada uno y de cada una, y los resultados de las diferentes cosas que vamos atravesando, de las diferentes etapas, proyectos, desafíos, ¿se entiende?
Entonces, bueno, es muy importante, bastante más de lo que quizás se nos ocurría o se nos antojaba cuando nos ponemos a reflexionar sobre este tema. Por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre las palabras y la energía. ¿Sí? En Japón, en China, en India, bueno, y en muchísimas culturas, digamos, antiguas, eh, existía la observación de que las palabras afectan profundamente la energía humana. ¿Sí? No como magia infantil, abracadabra, patas de cabra, ¿sí? Sino como, digamos, como estructura vibracional y psicológica también, si se quiere. Hoy incluso, digamos, sabemos que el estrés, ¿no? La ansiedad, el miedo, digamos, bueno, alteran verdaderamente el sistema nervioso, ¿no? Tienen la capacidad de dejarnos en un estado, ¿no? Eh, de nerviosismo digamos, te pueden modificar de repente la respiración, la secreción, ¿no? De hormonas, bueno, la química general completa. Te pueden cambiar hasta las facciones de la cara, digamos, con respecto a ciertos estados de ánimo y ciertos estados a los que llegamos, ¿no? Entonces las palabras, digamos, tienen impacto fisiológico real. ¿Sí? A nivel biológico, a nivel físico, son evidentes sus cambios. Y de ahí en adelante, a todo nivel, en todos los cuerpos, ¿sí? Emocional, psicológico, energético, corporal. Y eso, digamos, también es medible, es cuantificable, es demostrable. Desde varios ámbitos ya se sabe, ¿no? En neurociencia, en biología, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas son muy, muy importantes a tener en cuenta y, digamos, para que vean que el asunto es serio y que tranquilamente nos podemos meterle zoom y que no pixele, ¿sí? La imagen que estamos trabajando. Y un poco el problema moderno, digamos, hoy, como que la palabra pareciera que entró en una suerte de desuso, ¿no? Como que la palabra no vale nada. Hoy te digo sí, mañana te digo que no, te escribo, te texteo, ahora sí, después te mando un texto, ahora no, 3 veces sí, 4 veces no. Digamos, como que valen 2 pesos las palabras de algunas personas, ¿no? Pero digo, hoy las palabras, además de estar, digamos, completamente inflacionadas, digo, están rodeándonos, ¿no? Generando alguna suerte de muralla también, o de bloqueo, digamos. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, ¿sí? La opinología a la orden del día, gente hablando de cosas que ni entiende, que ni entiende el contexto, que ni tiene el nivel de profundidad, gente hablando de cosas que nunca de repente ni siquiera investigó, leyó, simple opinología. Esto es así porque a mí me parece que es así, ¿no? E incluso todo el mundo reaccionando a través de esto y tomando posturas, y se separan personas, parejas, amigos, digamos, lejos de ser catastrófico, está a la orden del día, ¿no? Desconocidos peleándose por las redes, simplemente por ejercer la mera cuestión del arte de querer tener la razón, ¿no? Digamos, muchas personas, digamos, realmente, digamos, sopesan, ¿sí? Piensan verdaderamente de lo que hablan, de lo que dicen. Y ahí yo creo que Kotodama se vuelve importante otra vez, ¿sí? Porque recuerda algo esencial, ¿sí? Hablar también es crear. Todo, todo, pero todo cuenta, ¿sí? Y cada palabra evoca una sensación sutil y diferente. Por más de que sea un sinónimo, similar no es lo mismo que parecido a... ¿se entiende? Cada palabra tiene su carga, su carga energética, su sonido, su sutil, digamos, manera de impactar en el mundo, en las mentes, en los cuerpos, ¿no? En las emociones. Entonces, digamos, hay palabras que de repente expanden
a una persona y palabras que la rompen quizá durante años. Me ha pasado muy a menudo de cruzarme con grandes maestros y grandes maestras y me ha pasado entre ellos están amigos y desconocidos, ¿sí? Verdaderos maestros y maestros de la vida, maestras de la vida. Esas personas con las que te cruzás y de repente te arreglan la cabeza, ¿no? Y algo que era muy difícil para vos, con 2 frases o una frase, te dio vuelta a todo y te dejó tecleando. Te solucionó algo que era un problema incluso para vos durante años. A mí me ha pasado en varias ocasiones y es magnífico de ver, ¿no? El poder de las palabras, gente. Kotodama, ¿qué les pareció esta perla de sabiduría, este concepto japonés increíble? Y bueno, pasando esta primer partecita de aquí del primer bloque, ya nos metemos de cara a la segunda perla de sabiduría del día, que es Hokuden. Así que nos vamos a meter de lleno con este concepto que espero que les guste tanto como el primero. Y aquí estamos, gente. Entonces, con Okuden, ¿sí? Okuden es una palabra maravillosa, ¿sí? Lo que tiene y lo que encierra es de un poder realmente abrumador, inclusive, ¿no? El hecho de la transmisión del conocimiento, ¿no? Okuden podría traducirse como transmisión interior, ¿sí? Como enseñanza profunda o como conocimiento transmitido internamente. Y esto es muy interesante, por eso justamente lo traigo, es muy dojo, porque digamos no habla simplemente de mera información, ¿sí? Habla de transformación también a través de la digamos, transmisión, ¿sí? Si profundizamos un poquito en luego de estas posibles primeras acepciones, ¿no? Significados de esta palabra, de este concepto, este núcleo de sabiduría. Digamos, hoy profundizando un poco, digamos, vivimos rodeados de información, como bien arrancamos hoy y charlamos en alguna que otra ocasión, digamos, pero digamos, la información no siempre significa sabiduría, ¿no? Una persona puede, digamos, consumir cientos de videos sobre conciencia y seguir completamente dormida, o no, ¿verdad? O verdad, ¿no, gente? Digamos, incluso puede leer, no sé, 20 libros sobre disciplina y seguir sin actuar, ¿no? Sin tomar partido y realmente, bueno, ponerse a practicar, ¿se entiende? ¿Y por qué? Porque una cosa, digamos, es recibir, digamos, meros datos, ¿no? Info, y otra muy distinta es integrar el conocimiento, integrarlo tanto que se transforma además en sabiduría, ¿no? Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Digamos, una cosa es conocer ciertas verdades y otra es practicarlas a estas ciertas verdades. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo claro, como para ir bajando a tierra esta cuestión, digamos, por eso, digamos, hay contenidos que de repente por ahí solamente entretienen, pero salvando las distancias, ¿no? Con esta cuestión del entretenimiento, que es maravilloso entretenerse, y además es un derecho, digamos, el derecho al ocio, ¿no? Al esparcimiento, al entretenimiento es muy, muy importante, pero digamos, en el campo de la transmisión, ¿no? del conocimiento, digamos, de repente hay contenidos que solo entretienen, ¿no? O que rascan la superficie y terminan al final no transformando prácticamente nada, ¿no? Simplemente, bueno, haciendo pasar un rato ameno, que como decía, no tiene nada de malo, pero cuando hablamos de transmisión real, de profundidad, digamos, vemos que, digamos, hay
capaz que incluso conversaciones que de repente aparentan ser simples, ¿no? Y que de repente cambian una vida entera en esto del poder de las palabras y en esto de la profundidad en la transmisión. Porque digamos, la transmisión real no pasa solamente por la cabeza, ¿sí? Pasa por la presencia que uno también tiene a la hora de transmitir, ¿sí? Pasa digamos, por experimentar, ¿no? Por experienciar, por la experiencia en sí, digamos, por la verdad vivida incluso que uno logra transmitir. Por ejemplo, en medicina china, algo muy interesante, ellos tienen su medicina tradicional china, su MTC o MTC, ¿sí? Que es una señora medicina, no es para nada medicina alternativa como algunas personas osan decir, o medicina holística, digamos, o una terapia alternativa. Es una señora medicina milenaria, ¿sí? Todos sus respetos a esta gran cultura mama china, con toda su sabiduría y todo su conocimiento. Ellos, por ejemplo, que vos bien sabés, ¿no? En la transmisión de las artes marciales, digamos, de repente no hay muchos libros, o los libros por ahí que existen, ¿no? De algunos dojos donde hay transmisión y hay okuden, ¿sí? Digamos, gran parte del conocimiento, por más que puedas escribir, digamos, si vos no tenés una práctica y una correcta guía de esa práctica y de ese conocimiento, por más de que leas, no hay manera de que realmente eso que lees te transmita el conocimiento real, porque hay mucho conocimiento que hay que atravesarlo por el cuerpo, ¿se entiende? ¿Cómo yo te puedo, por ejemplo, transmitir el dolor, ¿no? Lo que puede doler una técnica. Yo te puedo explicar, digamos, voy a hacer tal o cual maniobra, voy a hacer, bueno, en este punto voy a ejecutar tal o cual presión. Te puedo hablar de todo, la puedo mostrar con un compañero, aplicarle la técnica al compañero, ¿no? El maestro la aplica a otros compañeros y como que parece que vas entendiendo, pero en realidad, hasta que no se te transmite de corazón a corazón y atravesás a través del cuerpo la enseñanza, ¿no? Esta sabiduría, no lo terminás de comprender. Y ahí es donde aparece, bueno, por ejemplo, el dolor, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de la transmisión, ¿no? Digamos, tradicional, de estas corrientes antiguas que vienen desde antaño, digamos, para ellos la transmisión de persona a persona es muy importante y no tiene que ver con libros, y hay una calidad en la presencia y hay que atravesar ciertos conocimientos a través de los diferentes cuerpos para poder realmente hacer carne y comprender la cuestión. Esto pasa en Corea, pasa en Japón, pasa en China, ¿sí? Incluso en India y en un montón de, digamos, estos antiguos elefantes, ¿no? Estas culturas señoras, culturas milenarias, en la antigua Persia, ¿no? Digamos, podríamos hablar largo y tendido. Otro ejemplo importantísimo es cómo se transmiten, cómo se aprenden en China los puntos de acupuntura, ¿sí? Nosotros tenemos, además del sistema circulatorio, del sistema linfático, ¿no? Del sistema nervioso que, digamos, utiliza electricidad en el cuerpo. Ya se sabe que todo es energía, es totalmente científico hablar de esto. Bueno, digamos, en la medicina tradicional china, nosotros tenemos sistemas, vías o canales de energía. Si no recuerdo mal, para los hindúes son los nadis, ¿no? Lugares por donde circula la energía en el cuerpo, y hay una característica principal: o los canales son yin o son yang, ¿no? Para los chinos el yin y el yang está en todo. ¿Y esto es qué? ¿Es yin o es yang? Es yin. Yin con respecto al yang. Pero todo lo que tiene un poquito, todo lo que tiene yang tiene un poquito de yin, y todo lo que es eminentemente yin tiene un poquito de yang, ¿no? Ahí es donde aparece el circulito, ¿no? El símbolo del yin yang, que es lo que quiere significar eso, ¿no? Y habla de las dos fuerzas
principales, digamos, y también de la tercera fuerza, ¿no? El positivo, el negativo y el neutro. La hélice que tiene en el medio, el yin yang, que a su vez atraviesa la esfera y va circulando de manera infinita, digamos, tiene justamente la posibilidad del el yin, ¿no? El blanco tiene la posibilidad de lo negro, tiene un puntito ahí, ¿no? La raíz. Bueno, toda esta cuestión ellos lo comprenden muy bien. Y cuando hablan del cuerpo, digamos que tenemos canales yin y canales yang de energía, que también se llaman canales de acupuntura, cada vía o canal o digamos, meridiano de acupuntura tiene puntos muy específicos en donde si hago tal o cual maniobra, pues de repente desinflamo el apéndice y de repente no hace falta extirpar el apéndice cuando tenés una peritonitis o no, algo severo ahí con el tema de la apendicitis. Bueno, hay puntos para todo, son increíbles los chinos. Y resulta que, claro, es un sistema muy complejo que son en realidad los puntos básicos, son alrededor de 360 puntos desparramados en las vías principales de energía. Y después, bueno, en realidad tenés microsistemas y tenés más de 1000 y pico de puntos en realidad en todo el cuerpo que podés, digamos, aplicar, ¿no? ¿Y cómo aprenden ellos los nombres? Bueno, justamente cada punto tiene un nombre. Y los nombres son el portal de Jade, las ventanas del viento, las ventanas del cielo, y así sucesivamente. Tienen nombres como medio de fábula, ¿no? Bien chinos. Bueno, todos estos nombres tienen nombre chino, ellos los aprenden cantando. La idea de transmisión del conocimiento, de esta gran sabiduría, y por eso siguen vivos, se transmitían de corazón a corazón, de persona a persona, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, los occidentales, los meridianos de acupuntura, tenemos como una batalla naval, ¿no? Como una nomenclatura en la cual decimos de estómago, por ejemplo, es 6, ¿no? O E36, que es ese punto, en realidad en chino, en vez de llamarse E36, se llama Susan Ri, ¿no? Susan Li, la Susana china. Bueno, esos puntos, digamos, se aprenden cantando, gente. Y acá es donde viene el Okuden, ¿no? Que en realidad es una, digamos, palabra, en este caso, japonesa. Y simplemente lo que les transmití fue a modo de ejemplo, de contarles cómo nosotros aprendemos con un libro y con un sistema de nomenclatura, y tenemos todo medio robótico, medio matemático, ¿no? A1, A2, A3, E36, E37, y todos esos puntos tienen una correlación en el cuerpo y en los meridianos de los que hablaba. Y cómo los chinos aprenden los puntos cantando. Sing song fo, es increíble. Yo estudié medicina china con un chaval que era 9ª generación de médicos chinos en Buenos Aires. Digo, para que se den una idea de la profundidad que tiene esta cuestión del Okuden, ¿no? De la transmisión, y lo importante que es entender esta cuestión, porque hay un montón de grupos iniciáticos que vienen, que no tienen libros, que no tienen podcast, que no tienen reels, que no hay videos en donde encontrar nada, y sin embargo se vienen pasando desde hace milenios de persona a persona el conocimiento, y el hecho de que nosotros no conozcamos o no tengamos acceso a eso no quiere decir que no existan, que no sean súper poderosos y que la transmisión no haya sido efectuada y haya sido efectiva, además, como lo es a través de los milenios. ¿Qué te parece? Un tema, el Okuden, muy, pero muy profundo y muy interesante. Y bueno, un poco salvando, digamos, la diferencia, ¿no? Entre información y transmisión, digamos, hoy mucha gente repite frases de filósofos, psicólogos, autores, ¿no? Pero un poco desconectadas completamente de la raíz original muchas veces. No sé si les ha pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en día hay tanto conocimiento express, digamos, tanta IA faceless, tanto canal faceless sin mostrar el rostro, con imágenes en YouTube, que ya no sabes si realmente tiene asidero en la realidad, si realmente la fuente no la están citando, si realmente es digamos, genuino, es lícito
escucharlo o no. Y por lo general, gran parte, no digo que todos los canales, por supuesto que no, ni todas las personas que hacen ese contenido, que muchas veces es muy valioso, pero digo, gran parte de todo este aparente conocimiento que hay por ahí, digamos, no está verificado, no está chequeado y además está armado para monetizar los canales, armados para apuntar a tus sesgos, a tu mente reptil, ¿no? A tus emociones, digamos, basándose en la escasez, ¿no? En la cuestión de un buen hook, ¿no? Un buen gancho para retenerte y no están realmente transmitiendo algo de manera seria, citando fuentes y realmente, digamos, no digo que no sirva, hay gente que por ahí está en cero y le sirve y es buenísimo, pero hay quienes que de repente son un poco más exigentes, ¿no? Y quieren ir a la raíz de la cuestión y bueno, de repente el Okuden ahí no está funcionando muy bien, digamos, ¿sí? Entonces es muy común ver, digamos, estos conocimientos despojados de una raíz original como contenido armado para generar impacto rápido y ya, ¿no? Y esto genera algo como extraño, ¿sí? Muchísima estimulación, pero poca profundidad real, ¿no? Son contenidos para consumir en 20 minutitos, en 15 minutos, en 10 minutos, en un minuto en un reel. Y listo, nos fuimos, tocata en fuga, ¿sí? Falta profundidad, gente. Y yo creo que, digamos, la transmisión verdadera, yo creo que deja huella interna, sin dudas. ¿Se entiende? No solamente entreteniendo momentáneamente a las personas, ¿no? Sino generando un impacto real. Si por ejemplo citamos al grande de Carl Gustav Jung, ¿sí? Y este gran tema del inconsciente colectivo, digamos, podríamos meternos con este tema que es muy, muy interesante, ¿no? La idea de que existen estructuras psíquicas compartidas, digamos, profundamente por la humanidad, ¿sí? Con muchísimas cuestiones arquetípicas y afines al fin y al cabo, ¿no? Mitos, símbolos, ¿no? Arquetipos, como te dije, narrativas, digamos, que atraviesan a generaciones enteras. Y justamente, digamos, la transmisión cultural funciona muchas veces así, de ese modo, ¿sí? Historias, palabras, relatos, ideas que pasan de generación en generación, justamente moldeando la percepción humana, digamos, conservando el conocimiento y transmitiéndolo para las generaciones venideras, para el bien de la humanidad, ¿sí? Y un poco poniendo un ejemplo cotidiano, una frase que escuchaste de chico, bueno, puede acompañarte quizás toda la vida, ¿sí? Para bien, para mal. Por ejemplo, un simple vos podés te puede cambiar para toda la vida, ¿no? En un momento exacto puede ser lo único que necesitabas escuchar para generarle a tu hijo, a tu hija una sensación de empoderamiento y de sensación de no solo me siento apoyada y apoyado, sino que además a través de esto que me transmitieron yo siento y yo sé ahora que puedo. Y gracias a eso siempre guardo esa sensación y yo sé que puedo. ¿Sí? Impresionante, algo, vos podés, fijarte, son 2 palabras nada más, por ejemplo, vos no servís para esto, vos no servís para nada, ¿no? Esta gente que de repente te marca, pero para mal, con comentarios ahí, viste, innecesarios o súper tóxicos, ¿no? Venenosos, cargados de comba, o no servís para esto, ¿no? O no tenés talento, o una frase que te dice, che, vos naciste para esto, realmente tenés un talento para dibujar, tenés un talento para jugar a la pelota increíble, esto es lo tuyo, pibe, ¿no? O siempre arruinás todo, siempre lo mismo vos, o che, loco, la verdad, siempre con esa actitud increíble, sos un grande, sos una grande, digo, toda esta cuestión, ¿no? Transmitida por las demás personas hacia uno, terminan impactando profundamente nuestras vidas y por ende también la vida de las demás personas. No sé si estás de acuerdo, ¿qué te parece?
Y bueno, temas para reflexionar, ¿no? Muchas personas siguen viviendo décadas después bajo narrativas que fueron transmitidas mucho tiempo atrás. ¿Te suena de algo? A mí, por lo menos, hay un montón de cosas que me han marcado forever, ¿no? Para siempre. Bueno, y como siempre, la parte más preferida mía, y por lo menos espero que también de ustedes, de nosotras y nosotros, deberían ser por lo menos, muy lindos los conceptos. Ahora digo, bueno, la práctica, momento de práctica, ¿sí? Porque digamos, la filosofía es la práctica, o sea, la práctica es la filosofía a su vez, ¿no? Entonces, digamos, una cosa no es separada de la otra. ¿Se entiende? Entonces, digamos, Kotodama y Okuden juntos nos invitan a observar dos cosas. Las palabras que usamos, qué palabras estamos eligiendo, y qué estamos transmitiendo realmente, qué impacto estamos teniendo a través de lo que transmitimos con nuestras palabras realmente, ¿sí? Así que un primer ejercicio podría ser lo siguiente: observar el diálogo interno durante un día. Digamos, básicamente, ¿qué estás sosteniendo en tu campo de oración? ¿Sí? En tu propio diálogo interno, ¿sí? ¿Cómo te estás hablando? ¿Sí? Observar el diálogo interno durante un día. ¿Qué repetís constantemente? ¿Sí? ¿Qué narrativas sostenés sobre vos misma, sobre vos mismo? Así, simplemente observar es súper, tope de gama de poderoso. Un segundo ejercicio, ya para empezar a acechar la sabiduría, ¿sí? El conocimiento acecha tras los arbustos y nosotros acechamos esa sabiduría, ¿no? El hecho de observarnos es muy potente, gente. Cuando aprendemos la autoobservación, crecemos muchísimo. Obviamente también acompañados de aprender a aceptar, obviamente el darnos cuenta, el reunir herramientas, el reunir coraje para tomar acción, el sostener en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Son ganas, pero digo, la autoobservación ya es un montón. Observar nuestro diálogo interno, ¿no? Segundo ejercicio, por ejemplo, esta cuestión que a veces por ahí nos cuesta a algunas personas, a vos no, por supuesto, ¿no? Pero a mí me ha costado en muchas etapas y si me descuido me sigue costando. Reducir palabras innecesarias, ¿sí? Menos reacción automática, menos ruido verbal y más claridad y más intención en la cuestión, ¿no? Tratar de ir cortita y al pie, directo al grano, y tratar de no rellenar demasiado y agarrar y sacar el ruido innecesario, sacar palabras de más, ¿sí? Otro tercer ejercicio interesante, importante, puede llegar a ser preguntarte algo grosso, algo que te interpele ahí fuerte, algo importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿lo que consumo diariamente me transmite profundidad o solamente es un estímulo? Podríamos preguntarnos un montón de cosas, ¿no? En esa línea, digamos, ver desde qué lugar estamos operando, entonces ver también en qué vereda estamos parados con respecto a esa cuestión que discurre, ¿no? Que se desliza sobre delante de nosotros, sobre la mesa, digamos. Y un poco para hacer ya medio de cara al cierre ya de este bloque, antes de irnos a una breve pausa, digamos, haciendo una integración final, digamos, Kotodama y Okuden recuerdan algo profundamente humano, ¿sí? Las palabras no son neutras, gente. Las narrativas construyen percepción. Y, digamos, la transmisión moldea tu conciencia, en definitiva, ¿no? Y en una época, digamos, saturada de contenido rápido, capaz, aprender, digamos, a distinguir entre información y verdadera transmisión, yo creo que se vuelve una práctica fundamental, gente. Algo totalmente necesario. Yo llegué a un punto en que todo bien, pero yo ya digo, no estoy para consumir cualquier tipo de contenido.
y menos si es un contenido cargado de juicios de valor, de adjetivaciones, que quizás no solo no te enriquecen, sino que además van en detrimento de, primero estás perdiendo el tiempo, estás escuchando pavadas, escuchando algo de parte de gente que de repente es prejuiciosa, que no tiene el criterio ni las credenciales del caso para poder hablar de tal o cual aspecto, y realmente me están transmitiendo algo que es muy, muy de tercera calidad muchas veces, ¿no? Por darles un poco de crédito. Entonces, digamos, creo que prefiero escuchar a alguien y hablar a la voz vívida de la experiencia, tomar un café con una persona y ¿no? Con alguien, con un adulto mayor, y que me transmitan su sabiduría, su experiencia, escuchar un buen podcast, alguien que sabe de algo, ¿no? Una buena entrevista, una charla TED, leerme un libro que tiene nombre, que tiene apellido, un autor que realmente se ha especializado en el tema, y no de repente estas cuestiones, ¿no? Generadas con IA, que todos mis respetos a la IA porque hay cosas que son buenísimas, pero digo, digamos, hay cuestiones que no me parece que estén tan acertadas en el tema del Okuden, ¿no? De la transmisión, y que están muy despojadas de la raíz, muy, muy lejos del núcleo. Y bueno, hay gente que está, viste, generando mucho contenido que no es de dudosa procedencia, ¿sí? Entonces, digamos porque, o sea, porque quizás, a ver, una de las formas más silenciosas de transformar una vida, quizás sea cambiar las palabras con las que una, digamos, persona interpreta su propia existencia. No hay nada tan íntimo, tan privado. Por eso es importante de lo que nos vamos a estar nutriendo, qué va a estar ingresando en nuestro ser, en nuestra mente, ¿no? ¿Qué es lo que va a moldear nuestra percepción, nuestros estados de ánimo? Y quizás también por eso, digamos, yo creo que las culturas antiguas cuidaban tanto también lo que se decía, ¿no? Había una frase del viejo sabio, de Lao Tse, que decía: el que sabe no habla y el que habla no sabe. Porque, digamos, entendían algo que hoy recién en bambalinas estamos en nuestro kindergarten dentro de los milenios de la existencia y de los albores de la humanidad, digamos. Entendían, digamos, que hoy estamos recién empezando a descubrir algo que tiene que ver con esto, digamos, que las palabras no solo comunican, no solo describen, ¿sí? También crean el mundo.